Bélgica tiene 30 y tantos mil kilómetros cuadrados. ¿Entienden? Ese es el tamaño, la gravedad de la situación que están enfrentando. Y tenemos en línea de inmediato a Américo de Gracia, diputado del Estado Bolívar, representante popular de verdad del Estado Bolívar. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de la Fuerza de la Unión de Radio Caracas Radio qué está pasando en Tumeremo, qué está pasando en todo el sur de Guayana. Te escuchamos. Muchas gracias, Chudo. Buenos días a toda Venezuela y en especial a los oyentes de la Fuerza de la Unión y de Radio Caracas Radio. Obviamente tú acabas de señalar, pues en pocas palabras, parte de la tragedia que estamos viviendo los guayaneses. Ayer se produjo una nueva masacre al sur del Estado Bolívar, específicamente en la zona de Bochinche, que es limítrofe, es una zona montañosa limítrofe con el Esequibo venezolano y que donde está y donde opera desde noviembre del año 2017 la guerrilla colombiana conocida como el ELE. Ayer tuvieron el domingo tuvieron un enfrentamiento donde ya aparecen registrados 16 desaparecidos que se presume fallecieron o murieron asesinados en manos del ELN, entre ellos 7 mujeres. Hay 6 heridos que están en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, heridos de balas de fusiles. Y este es un enfrentamiento entre la banda del Coporo, que hoy lideriza el Tamao, un personaje pues de armas tomar en Tumeremo, y que pretenden ponerle el control a las minas de Los Candados allá mismo en la zona de Bochinche. Y por supuesto víctimas también son las etnias indígenas que tradicionalmente e históricamente han habitado esas zonas y esas áreas. Yo quiero recordarte, Chumo, que esa zona era una concesión maderera de la familia Hermanos Hernández. Esa concesión maderera fue expropiada por Chávez en su oportunidad y ahora pues la operan directamente los helenos en la zona. Tenemos conocimiento que desde el mes de noviembre del año pasado, 2017. Esto es por el control del oro. Por supuesto, el ELN y su presencia allí está avisada por el gobierno nacional o por el régimen para tener pues el usufructo del oro, y que por supuesto el dividendo de los mismos, el ELN le cobra el diezmo a los mineros, y el resto, el otro porcentaje que se presume entre el 70 y el 90% del oro que producen los mineros, al final se lo compra también el ELN al precio que el régimen le diga para para distribuir las ganancias en el marco del alto gobierno y de los altos funcionarios, dejando a los mineros como mano esclava, contaminando el ambiente. Y por supuesto esto pica y se extiende porque las minas de Guayana hoy están bajo la tutela del ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, que está operando a sus anchas en todos los sectores mineros del Estado Bolívar. Eso es lo que provocó la masacre, y que se supone hay mucho más. Estos son los que han sido identificados. El día de ayer hubo, como tú lo acabas de señalar, una suerte de toque de queda decretada por los grupos armados que controlaban anteriormente las minas, la banda del Coporo, obligando al gobierno nacional, y en este caso al 6CPC, al SEBIN, a las Fuerzas Armadas, o sea, vale decir al Ejército, a la Guardia Nacional, a trasladarse al sitio. Y por supuesto marearon a las personas, no llegaron al sector determinado, y las madres de los desaparecidos están ubicados a 4 horas montaña adentro, esperando que por lo menos le entreguen los cadáveres
de las víctimas que fueron masacradas en la zona y que por testigos de las personas que fueron heridas manifiestan que murieron en ese supuesto enfrentamiento entre la banda del Coporo y la banda del ELN. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, quien nos está dando detalles de la situación terrible que se está viviendo en el sur de nuestro país. Américo, la información que tengo desde ayer, ahora en horas de la tarde, es que el origen de todo esto está en una práctica que ya tú nos habías explicado acá en el programa. Nos habías dicho que en primer lugar, para imponer la tesis esta del arco minero y la expoliación de los mineros artesanales, el gobierno había colocado las minas bajo control del ejército. Eso trajo un conjunto de consecuencias a la Fuerza Armada y luego el gobierno retiró al ejército del control de las minas y utilizó las bandas amponiles, utilizó a los pranes. Luego, ante dificultades, digamos, operativas con ese tipo de recurso humano, para llamarlo de alguna manera, retiraron o intentaron retirar a los pranes e hicieron una suerte de convenio con la guerrilla colombiana, con el Ejército de Liberación Nacional colombiano, para que cumpliera este trabajo sucio del control de las minas en esta condición terrible. La información que tenemos es que se produjo enfrentamiento entre la banda del Coporo y el ELN, que la guerrilla colombiana asesinó a este plan conocido como el Coporo, y que en venganza el Tamao, que es el segundo al mando y que quedó efectivamente en comando de esa banda amponil, tomó represalias y dio de baja a varios guerrilleros. En retaliación, la guerrilla asesinó a una buena cantidad de civiles, entre ellos a la misma madre de este individuo llamado el Tamao. Esa es más o menos una descripción de lo que ocurrió allí en horas del pasado domingo. Eso es correcto, esa descripción es correcta, así es como se están moviendo las cosas en el caso de Guayana y en específico del sector de Tumeremo. Esta guerra no comenzó ahorita, ya ese enfrentamiento entre la banda del Coporo, ahora dirigida por el Tamao, y el ELN data de agosto, donde, como tú acabas de describir, pues se han venido matando unos a otros. El Tamao le acaba de propinar, o sea, el Tamao le dio una derrota al ELN, dándole de baja, como tú acabas de decir, a 5 guerrilleros del ELN. En el mes de agosto, todo eso ha sido invisibilizado por el gobierno nacional. Y te doy otro dato, que el día de ayer, el día domingo, luego de saber pues todo este tipo de enfrentamiento en las minas de Guaitó, que es otra zona del sector 3 de Sifonte de los indígenas, se produjo un reclutamiento de aproximadamente 30 personas armadas de las bandas estas irregulares de delincuenciales dirigidas por pranes, para trasladarse a la zona de Bochincha a enfrentar directamente con las armas a el ELN. Eso es una guerra, prácticamente una guerra civil que hay en esa zona, y por supuesto todo esto es ocultado, es invisibilizado y es auspiciado por el régimen para quedarse con el oro. Ellos pretenden centralizar toda la fiscalización aurífera en manos del ELN, que les garantiza supuestamente más y mejores ingresos a los funcionarios del régimen. Esa es la razón verdadera, y por supuesto acabar con la supuesta anarquía que provocó y promovió el mismo gobierno. Quiero otro dato interesante en todo esto, es que ustedes deben de recordar que antes, luego de la masacre de Tumeremo, entró a funcionar en las zonas mineras de Guayana la OLP, que fueron esas organizaciones progubernamentales que se hicieron a nivel nacional
fue derrotada por el pranato en las minas, y a propósito de esa derrota, ese es uno de los eslabones que te faltaba en la narrativa tuya, entró a funcionar entonces el ELN. Esa es la razón por la que el ELN, a propósito de la derrota de la OLP, entran entonces a operar en la zona sur del estado Bolívar y fundamentalmente en el municipio Sifontes, en el municipio del Callao y en el municipio Rocio, porque ya funcionaban en el municipio Sucre, vale decir en el Alto Caura, y también funcionaban en el municipio Cedeño con Diamante, Coltán y Oro. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia. Américo, ya para finalizar, aunque esto que nos estás relatando es extremadamente grave, tanto por lo que está ocurriendo en sí mismo como por el hecho de que el gobierno esté haciendo una suerte de blackout para que el resto del país no conozca esta situación, eso también es gravísimo. Sin embargo, tengo entendido que hay dos elementos adicionales. Uno, el tema de la carestía. Si bien para los venezolanos esto es una desgracia, todo lo que está ocurriendo, la hiperinflación, etcétera, etcétera, porque los precios están dolarizados, bueno, resulta que allá en Bolívar, en esta zona, los precios están orificados. Allá no se dice gramo de oro, sino grama de oro. Y prácticamente desde una pastilla contra la malaria hasta un paquete de harina de maíz precocida, todo se compra literalmente a precio de oro, y eso ha generado un gran malestar social. El otro tema, te quería preguntar, es el tema del combustible. Parece que en Bolívar, bueno, se está como en una película posapocalíptica, como en las películas de Mad Max. No hay combustible para mover a nadie en el sur del estado. Háblanos de eso, que entiendo los tres factores: la guerra de los pranes y el ELN, el tema del costo de la vida y el tema del combustible, detona una suerte de tormenta perfecta en el sur de nuestro país. Te escuchamos. Sí, lamentablemente eso también es cierto. En Guayana no hay gasolina desde hace mucho tiempo, así como no hay tampoco gas y muchos otros servicios, el caso del transporte o el caso del agua o el caso de la misma electricidad con que comenzaste tu propio programa. La comunidad de Inaguay, que es una comunidad indígena en la zona sur del estado Bolívar, una comunidad indígena pemona, tiene prácticamente tres sectores cerrados en la vía de la troncal 10 que impide que lleguen prácticamente los alimentos y la gasolina a el sector de Santa Elena de Guairén, que la tienen aislada. El propósito es porque ellos no hacen actividad minera, sino que viven fundamentalmente de su cultura indígena, y por supuesto los precios de la comida está orificada, de modo que los precios ya no son dolarizados sino en base al oro, y eso le hace inaccesible la comida y provoca por supuesto todo un conjunto de hambruna y desplazamiento, y ese es el motivo por el que desde el jueves pasado tienen cerrada la vía y no hay respuestas al respecto. Y el otro tema que te faltó, que también es candente aquí en Guayana y que por supuesto habría que dedicarle un programa entero, es el tema del tabulador y de la protesta de los trabajadores en Guayana, que también ayer provocaron cierres de troncales, de vías, de autopistas, por el tema del tabulador, y que no se sienten representados en el acuerdo firmado por el régimen. De modo que en Guayana se está dando, como tú dices, la tormenta perfecta, y hay un ambiente de mucha tensión que es un cóctel realmente de violencia insólito que ha sido provocado lamentablemente por el propio régimen, por sus políticas desasertivas y por supuesto hambreadoras del pueblo guayanés. Américo, te queremos agradecer profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 16 de octubre. Era Américo de Gracia, representante popular ante la Asamblea Nacional del pueblo del Estado Bolívar, describiéndonos de primera mano. Él está allá en el sitio de los acontecimientos, todo lo que está pasando en el sur de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.